Muy buenas a todos, bienvenidos a La Posta, el lugar en donde los gurises canarios tenemos la palabra. Hoy vamos a charlar con Juli Matilla, candidata al municipio de Ciudad de la Costa, porque es importante votar, pero también es importante conocer a quienes se postulan. Así que desde Ciudad de la Costa tenemos una voz joven, formada y comprometida con el presente y el futuro. Juli Matilla, que nació el 7 de diciembre de 1996 en Montevideo y hoy se postula para el Consejo Municipal con una mirada que combina la formación académica y profunda vocación territorial. Es politóloga y magíster en políticas públicas, pero sobre todo es una mujer que eligió poner su conocimiento al servicio de la comunidad. Cuando llegó a la Facultad de Ciencias Sociales, encontró en la ciencia política su lugar, pero entendió rápidamente que el conocimiento no puede quedarse solo en lo teórico. Había que llevarlo al territorio, a las calles y al barrio. Ahí fue donde la militancia política se volvió su complemento perfecto. Julia también levanta una bandera clara, la de la equidad. En el marco del 8M, remarca que la política todavía tiene una gran deuda con las mujeres. Las brechas salariales, la feminización de la pobreza y la baja participación de mujeres en el espacio de decisión son realidades que para ella hay que enfrentarlas con compromiso, con convicción y con políticas claras. Bueno, Juli, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás hoy? Hola Lula, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muchas gracias por recibirme. La verdad que estoy muy contenta de ser parte de la posta. Bueno, vamos a tener un bloque de preguntas, primero sobre tu formación, tu persona, y después vamos a pasar a aspectos más fundamentales del municipio de Ciudad de la Costa. Queríamos empezar preguntando por qué empezaste a militar y por qué en el MPP. Bueno, ¿por qué en el MP? Creo que nunca estuvo en duda. Eh, y empecé a militar un poco, creo que el otro día es la presentación, que no sé muy bien de dónde la sacaron, pero tiene un poco que ver. En mi familia, mis abuelos siempre fueron militantes, mi abuela del MPP desde su formación y mi abuelo del MLN, y fue ahí con ellos que en conversaciones en la mesa familiar se fue dando como ese interés o ese gustito por discutir políticamente, de encontrarnos y desencontrarnos ideológicamente. Y bueno, fue ahí cuando empecé a encontrarme. Siempre tuve como el interés de militar en Ciudad de la Costa, que es donde nací y vivo actualmente. Y me encontró encontrar ese espacio de militancia hasta que, bueno, realmente me di o me encontré con la agrupación del EVP en su momento y fue a partir de ahí que, bueno, que empecé la militancia. Bueno, venís de familia de militantes, pero dentro de la organización, dentro de la política, ¿quiénes son tus referentes que te inspiran ahora, por ejemplo, en la candidatura y en la militancia en general? Bueno, si me pongo a pensar quién me inspira, obviamente Pepe y Lucía son dos grandes referentes, realmente siempre los escucho y los escuchamos también dentro de Gurises, creo que sus palabras, su ideología y lo que nos transmiten es muy importante, pero no puedo dejar de pensar también en, como mencionabas, en qué me inspira y voy a llevarlo a dos niveles. En un primer nivel, además de Pepe y Lucía, tenemos al Pacha, tenemos a Lucía Echeverry, compañeros gigantes que llevan adelante una vocación política también que realmente es inspiradora, pero si pienso específicamente en cómo militar el día a día y que a lo más cotidiano que lleva la militancia, tiene que ver con lo que te encontrás en el territorio, en tu agrupación, y realmente es inspirador el compartir con compañeros de la zona, compartir el día a día. Hoy estamos doblando listas y pasamos muchas horas juntos y juntas. Y por ejemplo, Susana Gemi, María, Elena, Walter, son compañeros que tienen historias de vida de resiliencia total, que algunos estuvieron presos, otros acompañaron desde otro lugar, pero también tienen toda una historia, una trayectoria política que tal vez no son referentes conocidos, pero sí son referentes para mí, son quienes hoy también me inspiran en esto de seguir buscando un camino y de, bueno, de forjar, o sea, de tener la fuerza bueno, además de esta campaña que es circunstancial por quien dice, ¿no? Pero también es parte como de la vida cotidiana de la militancia y los que también me abrazaron a la hora de llegar cuando tenía como ese entusiasmo por militar. También estuvo ahí una compañera y amiga que es Inés Cortés, que también me abrazó a la hora de llegar a la agrupación y que fueron ellos los que abrieron las puertas para que todo este proceso se diera y realmente son quien me inspiran y también me acompañan en este día a día. Referido al municipio de Ciudad de la Costa, que es un territorio tan grande, ¿qué es lo que más te gusta del municipio?
Qué pregunta. En realidad, ¿qué me gusta de la ciudad de la costa? Es difícil decir una cosa. Siempre mis amigos en la facultad me jodían con que, ay, qué pesada con la ciudad de la costa, pero realmente siento que es el lugar que me gusta estar, es como, obviamente que es mi casa y así lo he construido, es el lugar que me vio crecer. Si tuviera que decir un lugar, pienso en la playa, creo que es de las cosas más lindas que tiene la ciudad, pero realmente es como el espacio o el lugar que me gusta estar, que siempre pensé que quería vivir ahí y que, bueno, apuesto a vivir ahí también, ¿no? A futuro, ahora de adulta, digamos. ¿Y qué sentís que necesita cambiar? Bueno, como decías, es un territorio muy grande que aún tiene cosas, no por cambiar, sino para seguir trabajando y construyendo. Algunas capaz que sí para cambiar totalmente. Creo que Ciudad de la Costa tiene un potencial de desarrollo que lo ha venido mostrando hace mucho tiempo en su crecimiento poblacional, tiene sus características también, o sea, Ciudad de la Costa surge, es como parte del área metropolitana, es el área metropolitana de Montevideo, dependemos bastante de Montevideo, de la capital, a la hora de trabajar o los estudios terciarios, muchos nos trasladamos a la capital en nuestro día a día, vamos y volvemos, y el tiempo que nos cuesta llevar hasta allá también es como una de las realidades más importantes que tenemos hoy en relación bueno, que también es un costo. Tratar de apostar a generar espacios de trabajo en Ciudad de la Costa o plantear una cuestión de movilidad que sabemos que es parte del trabajo que tiene el Ministerio de Transporte hoy, que es una de las cuestiones centrales que plantea a nivel nacional, pero también a nivel departamental, es fundamental para pensar la costa. Tiene sus características, su identidad como ciudad dormitorio en un comienzo, que yo creo que día a día se ha ido cambiando con el tiempo, se ha apostado a generar, bueno, estos procesos de identidad, de construcción de comunidad también, pero que hoy casi el 50% sigue apostando a Montevideo como un lugar de trabajo, un lugar de estudio, que bueno, eso nos marca mucho a nosotros en la forma en la que se construye la ciudad o se plantea desarrollar. Sin embargo, hemos visto un crecimiento poblacional que es exponencial, que se ha dado a lo largo del tiempo, pero sí podemos ver que después de la pandemia creció y sigue creciendo, es decir, que hay algo que está bien en Ciudad de la Costa, es una ciudad linda, más allá de los términos de lindo o feo, sino como es acogedora, te recibe, y más allá de que la apuesta laboral esté en otro lugar, mucha gente sigue y está apostando a vivir en la ciudad, y bueno, tenemos que darle los servicios para que más gente quiera venir, pero también que la gente que está y que estamos hace tiempo tenga sus necesidades satisfechas también, ¿no? Claro, que no estén descuidados ni los que vienen, ni los que se quedan, ni los que siempre estuvo. Sin duda, sin duda. Crece mucha la población, realmente ha crecido en este tiempo y hemos visto un cambio y un cambio generacional también en la gente que está viviendo hoy. Casi el 50% tiene menos de 34 años, o sea que marcadamente es una ciudad más joven de lo que parece, que bueno, que responde también a sus características, pero sin duda que esto de las recorridas con los vecinos, te vas encontrando con gente que está desde el año 70 o de antes viviendo ahí. Es una ciudad que se ha transformado mucho, pero que sin duda tiene mucho potencial de seguir transformándose, de seguir desarrollándose. Y esto que vos decís de los vecinos, del cambio generacional y demás, eh, la parte de escuchar las propuestas de los vecinos, muchos reclaman, aconsejan, ¿qué es lo que más se resuena dentro de esta campaña? Bueno, una de las cosas que más se repite, y con razón, tiene que ver con el tema de las podas, tiene que ver con el tema de la basura. Son temas como que por H o por B siempre se terminan mencionando, o simplemente son las principales preocupaciones que tienen los vecinos, y que es una realidad que en Ciudad de la Costa el tema de las podas está demorado, o realmente el servicio no es tan eficiente como debería de serlo, y el tema de la basura, más allá de que se ha transformado desde que tenemos los contenedores individuales, la limpieza, la ciudad ha cambiado. Hay espacios que no son de nadie, algunos son espacios públicos, otros son terrenos baldíos simplemente, y la gente deposita su basura ahí
sin importarle que ese lugar en realidad es de todos, o que el que circula, la esquina es de todos, el pasaje es de todos, y en realidad cuando uno pasa y ve un basural, no solamente le afecta al que está al lado, sino que realmente te afecta a vos cuando pasás y afecta el medio ambiente en general. Entonces, es una de las principales cuestiones que nos plantean los vecinos a la hora de hablar como una de las principales preocupaciones. También tiene que ver con, otro de los planteos tiene que ver con el tema de las calles. En Ciudad de la Costa realmente se ha hecho una obra de infraestructura muy grande que tiene que ver con el saneamiento y con el asfalto. Se han asfaltado casi 300 kilómetros de calles y aún quedan como 200 y pico más. Y sin duda que todavía esas calles que hoy no están asfaltadas, a la hora de la lluvia se hacen pozos y a veces el tránsito es muy complejo. Y entendemos que es parte de la realidad de la ciudad, pero que en este próximo quinquenio se va a apostar a seguir asfaltando y a trabajar con las calles, o por lo menos no el asfalto, sino el mantenimiento de estas calles en zonas que son de relevancia, ¿no? Claro, todo esto de seguir apostando para disminuir la contaminación ambiental y también la visual, ¿no? Porque la basura, el tema de los pozos y demás, afectan este concepto que vos decías de lindo, feo, de... Sí, bueno, no solamente por un concepto de belleza, digamos, sino, bueno, justamente de cuidar los ecosistemas en los que estamos viviendo, pero además de cuidarnos entre nosotros. Em, el otro día nos reunimos con vecinos que trabajan en lagos, que juntan basura de los lagos, y una de las cosas que planteaban tenía que ver que, bueno, la mayoría de la gente que tira la basura son adultos, ¿no? Esto tiene que ver con que hay una cuestión de educación, tal vez, que tenemos que apostar o mejorar una planificación en ese sentido. Y muchas veces el trabajo viene por las escuelas, que creo que es fundamental seguir apostando a las niñas y adolescentes a trabajar, a inculcar estos conocimientos, pero también apostar a los adultos en el trabajo sobre la basura. ¿Qué ideas tenés como también como candidata joven para que la juventud se organice, cree, participe y también pueda sumar al municipio? Bueno, el tema de la juventud creo que es transversal al trabajo municipal. En ese sentido, creo que las propuestas que llevamos adelante desde la lista tienen incidencia o pueden trabajarse desde la juventud, creo que es fundamental en ese sentido. Pero hay temas que sí nos acomplejan más a los jóvenes y creo que es importante tomarlos en cuenta. Una de las propuestas que tenemos que tiene que ver con los espacios públicos. Sabemos que los espacios públicos son... hoy en Ciudad de la Costa hay un montón de lugares o de espacios que no están cuidados o no se mantienen, y realmente las propuestas tal vez gastronómicas o bailables o de distinta manera para los jóvenes, propuestas que podamos tener a la hora de decir, bueno, quiero hacer algo esta noche, quiero salir algo esta tarde, son más reducidas a pesar de que han cambiado sustancialmente y que tenemos propuestas. Y esto lo mezclé con los espacios públicos porque apostar al crecimiento de estos espacios es fundamental, pero además de los espacios públicos como lugares de achique, tal vez, como lugares de encuentro principalmente en la ciudad, para mí son fundamentales. Siempre pongo un ejemplo que es capaz que muy autorreferencial, pero tiene que ver con la plaza del shopping del Costa Urbana. Cuando el Costa Urbana se construyó cuando tenía 15 más o menos, quedó pronto, y al tiempito hicieron la plaza del shopping. Y nosotros no podíamos creer, o sea, no parábamos de ir a la plaza y explotó esa plaza de gente, y ahora sí explotada, y no parábamos de usarla. Y entonces ahí te pones a pensar como la necesidad de esos espacios son fundamentales. También hay otro ejemplo que tiene una historia de cómo se construye, que es la plaza del skatepark, que es una construcción participativa con vecinos, con la intendencia, con el municipio, el apoyo del PNU también. Y esa plaza no pasa un minuto sin haber gente, no importa a la hora del día que pases. Entonces, pensar que estos espacios son fundamentales es esencial a la hora de pensar y construir el municipio también con una perspectiva desde la juventud. Hay proyectos que tienen que ver con lo cultural también, con el deporte, que me parecen fundamentales. Tenemos un polideportivo, tenemos un centro cultural construido por la Intendencia, pero no tenemos solamente un centro cultural, también tenemos el de Shangri-La, también tenemos Serendipia como otro espacio cultural de referencia en la ciudad. Y bueno, apostar por la cultura, apostar por justamente, por ejemplo,
en la previa tuvimos alguna charla sobre bueno, las fiestas que hay en la Ciudad de la Costa. Tal vez apostar por espectáculos culturales que sean accesibles para todos va a ser fundamental, y apostar justamente a esto, a la juventud, ¿no? Nos parece que es esencial, pero como decía, creo que los jóvenes tenemos mucho para aportar a la política, y no solamente en un tema puntual, sino que bueno, va a ser transversal al trabajo municipal. Perfecto, Juli. En el ámbito de la economía, que es algo que nos preocupa a todos y todas, ¿cuál es el plan que tienen vos y tu consejo, tu equipo, para el desarrollo económico del municipio? Hoy creo que lo dejé deslizar cuando hablaba de la movilidad, pero me parece que hay un dato que es sumamente importante, que tiene que ver con la cantidad de gente que vive en la Ciudad de la Costa y trabaja en la Ciudad de la Costa. Eh, el 52% más o menos vive en la costa pero no trabaja. Estos son datos del censo de ahora, del 2023. Y ese dato creo que te rompe un poco los ojos. Hay una cuestión que tiene que ver con la movilidad, sí, pero estamos viendo que tal vez no hay una oferta laboral que al quienes vivimos ahí nos satisfaga en términos económicos, ¿no? Entonces, hay una cámara de comercio, hay un shopping, hay comercios que trabajan en la ciudad, y creo que apostar por el trabajo y la inclusión desde ese lugar va a ser fundamental para el movimiento de la economía en sí. Creo que eso es parte también del desarrollo, y darle a los vecinos y las vecinas un espacio de trabajo que sea dentro de la ciudad en la que decidimos vivir también. Sos una de las candidatas a municipio más jóvenes. ¿Qué fortalezas y debilidades tiene eso para la campaña? Bueno, como fortalezas, soy una de las candidatas más jóvenes, pero también armamos un equipo de trabajo que también es joven o relativamente joven en lo que se espera para los consejos municipales, o lo que estamos acostumbrados en los consejos municipales. Y no sé si es la virtud ser joven, sinceramente, o el defecto, también no quisiera capaz que ponerlos en los términos, pero sí me parece importante pensar en que, bueno, que el Frente Amplio, el EPP, está apostando por la renovación y nos da un lugar para pensar, para trabajar, para gestionar, y creo que eso es fundamental a la hora de pensar de, bueno, las trayectorias y los procesos de continuidad que podamos tener dentro de los consejos municipales en este caso, ¿no? Y bueno, en ese sentido, si pienso como una de las fortalezas, creo bueno, que desde la lista tenemos la fuerza para seguir pateando la ciudad, por decirlo de alguna manera, de poder encontrarnos con vecinas y con vecinos. Somos una lista que es bastante diversa, desde lugares desde donde habitamos la ciudad, desde donde venimos, y eso nos permite también generar como otro matiz y otra posibilidad de escucha. Creo que la escucha es como lo central a la hora de pensar en el municipio. Somos el nivel de gobierno que está más cercano a la gente, y que debemos de sí o sí trabajar con los vecinos. Creo que es como los vecinos tienen un rol fundamental a la hora de pensar qué vamos a hacer con el municipio o qué va a gestionar el municipio. La escucha es central, y creo que desde nuestro lugar tenemos como la oreja bien abierta para que eso sí suceda, y creo bueno, que es fundamental. Como una debilidad, bueno, hoy en campaña mucha gente no me conoce o no nos conoce. En realidad no sé si es bueno o malo tampoco. Creo que es una oportunidad al no conocernos, una oportunidad al ser jóvenes también, y en ese sentido tenemos la posibilidad de seguir construyendo, y como decía antes, creo que tenemos la posibilidad de generar continuidad, y que eso como es un valor en sí mismo. Y esto que decís que del equipo que están trabajando, que capaz no los conocen mucho, háblame de este equipo que están formando para el consejo. Bueno, la verdad que me emociona hablar del equipo porque estoy muy contenta con el equipo que formamos. Voy a mencionar algunos nombres porque son 20 y capaz que no me olvido de alguno, pero está Javier Grecis, está Valentín Correa, Micaela de Oliveira, está Gastón Caparelli también, que nos acompañan en Militando. Y la verdad que entre otros más, también está Fabiana Pinelo. Son compañeros que son frente amplistas de siempre, de toda la vida, que también, como yo, eligen vivir en Ciudad de la Costa, y algunos viven desde el 71, no son tan jóvenes, pero siguen apostando por vivir en la ciudad, o por lo menos lo apostaron hace muchos años cuando la Ciudad de la Costa no era lo que era hoy. Y la diversidad de que tenemos en cuanto a de dónde venimos, de cómo transitamos la ciudad también,
creo que nos hace un equipo súper fuerte a la hora de pensar el trabajo municipal, pero además tenemos, creo que de distintas maneras, cada uno tiene sus virtudes. Obviamente que todos tenemos defectos, pero creo que dentro de las virtudes que tenemos, nos podemos dividir como las temáticas a la hora de trabajar y creo que todos aportan un grano de arena en ese sentido. El otro día, esto lo voy a contar un poco más anecdótico y más informal tal vez, pero hablábamos un poco de que, bueno, tuvimos distintas reuniones en estas últimas semanas de distintos temas, muy variados realmente, desde la basura en las calles hasta hablar con rescatistas, con un tema esencial, fundamental a la hora de pensar en el trabajo. Hablamos también con el proyecto Canelón, que tiene que ver con la plantación, la forestación dentro de toda la ciudad. Y bueno, cada uno fue encontrándose también en un espacio que le da gusto trabajar y hay mucha pasión y muchas ganas de estar en el consejo. Creo que eso es lo fundamental que tenemos. Además de generar estos espacios de escucha, hay mucho interés por estar, porque queremos seguir transformando la ciudad, porque elegimos vivir acá y no solamente es por cambiar nuestra realidad, es porque vamos a cambiar, a transformar la ciudad de la mano de la gente. Y creo que ahí creo que es el valor que más importante que tenemos en la lista. Perfecto. ¿Y cómo imaginás una gestión transparente con todo lo que implica el MPP y el Frente Amplio y todos tus compañeros que integran la lista? ¿Cómo va a ser esa gestión? Bueno, central creo que me parece es llevar adelante una planificación. En esto de decir, bueno, hay que planificar qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer, teniendo en cuenta los recursos. Eso implica que para cada proyecto, para cada trabajo, se definan objetivos claros, objetivos generales, objetivos específicos, que tengan asignado un recurso para llevar adelante. Creo que es esencial, porque esto no lo después, capaz que es mucho trabajo al principio, pero al final, en realidad, pasas raya y podés desglosar y ser transparente para con nuestro sector, con nuestra fuerza política, pero también con los vecinos, que es lo más importante. Entonces, ahí va a haber un vínculo, obviamente, con la fuerza política, que va a ser también de contralor, porque también consideramos que es muy importante que el frente pueda estar ahí a la hora de decirles, che, esto por acá, che, esto por acá no, es fundamental, pero también es fundamental los vecinos. Además, hay espacios que ya está establecido dentro del municipio, como son las audiencias públicas, que hacen de este trabajo los espacios como de generar transparencia. También tenemos espacios de cabildo, de los cabildos, que nos permiten también generar otro tipo de encuentro con los vecinos al escuchar las propuestas o, bueno, de cómo venimos trabajando. Pero creo que la transparencia pasa por también, bueno, esto que te decía, de planificar muy bien, pero además de llegar al vecino y decirle, mira, esto nos compete a nosotros y esto no. Y tenemos que ser muy claros y muy sinceros a la hora de referirnos a los vecinos porque estamos hablando con gente que hay cosas que le afectan directamente en su vida personal y creo que atenderlo, la realidad como en el mundo de cada persona es fundamental porque si no de esa manera no podemos transformar la realidad de nadie. Entonces, en ese sentido, creo que la escucha activa va a ser fundamental, pero la planificación también, el rendir cuentas también, y en ese sentido, creo que la gestión transparente se va construyendo. Bueno, Juli, te agradecemos mucho por venir. Se nos fue volando el tiempo, pero antes de despedirnos, queríamos preguntarte, más que nada, que le hables a la gente que capaz no tiene decidido su voto, el por qué tiene que confiar en vos y en tu equipo. Bueno, la verdad que se nos fue volando el tiempo y estoy re agradecida de estar acá con vos, con la posta también. Sé que hacen un trabajo genial y la verdad que me alegro pila. Con respecto a por qué votarnos y por qué votar la 609A, creo que un poco lo venía diciendo antes, pero tiene que ver con esto, que somos un grupo de gente que está con mucho entusiasmo de trabajar, que tiene muchas ganas de llegar al municipio para transformar, para seguir, para darle continuidad a lo que estaba bien, pero también reflexionar sobre lo que no está bien hoy día y seguir avanzando. Eh, Somos gente honesta, trabajadora, que realmente se propuso este compromiso y que estamos comprometidos, que me parece que es lo esencial, a ser parte del consejo
en el lugar en el que toque estar. Si es siendo alcaldesa, que realmente espero que sí, y por eso quiero que la 609A sea de las listas más votadas, pero también, si no nos toca de ese lugar, vamos a ser quienes estemos en el consejo dando pelea para que esto siga avanzando, para que la ciudad de la costa siga avanzando, y hay un equipo que está comprometido para que salga adelante. Bueno, de nuevo, muchas gracias por venir. Podés conocer más sobre Julia en su Instagram como @juli_matilla. Es una joven comprometida, con formación, con una mirada de equidad feminista y que quiere una ciudad de la costa más justa y participativa. Así que este 11 de mayo te invitamos a votar a la 609A. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue La Posta, donde los gurises y gurisas canarios tenemos la palabra.